¿Qué pasaría si te dijera que el Salmo 23 encierra un misterio capaz de transformar tu vida? ¿Lo creerías? Muchas personas memorizan este salmo, pero pocos entienden la profundidad de sus promesas. Lo que David escribió no fue solo poesía hermosa, sino una revelación divina que puede cambiar la manera en que enfrentamos los desafíos, los miedos y las incertidumbres. En el mundo actual, la ansiedad nos consume, los problemas parecen interminables y a menudo nos sentimos solos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que cada palabra de este salmo fue grabada para recordarte algo esencial? Dios nunca te abandonó. Él es tu guía, tu sustento y tu protección. Cuando esta verdad se vuelve real para ti, todo cambia. En este video, analizaremos en profundidad el Salmo 23 y revelaremos cómo este mensaje fue clave para la victoria de David y puede ser clave para la tuya también. Quizás haya algo que nunca hayas notado antes y quiero mostrártelo. El Salmo 23 no es solo un bello texto, sino una invitación a confiar plenamente en Dios. David, quien enfrentó la persecución y la soledad, escribió este salmo basado en su experiencia real con el Creador. Él no estaba simplemente componiendo una canción, sino declarando una verdad que sostenía su vida: Dios siempre cuida, protege y provee para cada necesidad de sus hijos. El Salmo 23 es poderoso porque revela el vínculo profundo entre Dios y su pueblo. Él no es un Dios lejano, sino un pastor amoroso que nos guía, conoce nuestro dolor y nunca nos abandona. David experimentó este cuidado divino en momentos críticos. Enfrentó leones, osos, un gigante e incluso persecución, pero en todas las situaciones, Dios permaneció fiel. Este salmo sigue siendo actual porque no es una teoría, sino una realidad vivida. Nos invita a confiar, sabiendo que Dios tiene el control. Cuando entendemos esto, el miedo pierde su fuerza, los problemas parecen más pequeños y encontramos seguridad al saber que nunca estamos solos. Quizás esta sea la certeza que necesitas hoy. Si la incertidumbre del futuro y los desafíos de la vida te han quitado la paz, debes saber que no estás solo. Así como David se declaró esta verdad a sí mismo, tú también puedes hacerlo. El mismo Dios que te guió y te sostuvo en el pasado continúa cuidando de ti hoy. Fue con esta confianza que David hizo una de las declaraciones más poderosas de las Escrituras: El Señor es mi pastor. Estas palabras no fueron dichas por casualidad, sino que contienen un significado profundo y transformador, capaz de cambiar por completo la forma en que afrontamos la vida. David no dijo: El Señor es un pastor o el pastor de todos, sino el Señor es mi pastor, resaltando una relación personal e íntima con Dios. No estaba hablando de un Dios lejano, sino de alguien que se preocupa por cada uno de nosotros de una manera única. Antes de convertirse en rey, David era pastor, protegía, guiaba y garantizaba la seguridad de su rebaño. Él entendió el amor y el sacrificio que implicaba este papel. Así como una oveja depende completamente del pastor, también nosotros necesitamos confiar en Dios. Sin Él nos perdemos, seguimos caminos equivocados y nos alejamos del propósito para el cual fuimos creados. Cuando tratamos de hacerlo solos, terminamos desviándonos, enfrentando obstáculos y alejándonos del plan de Dios. Pero hay una verdad reconfortante: nuestro pastor nunca nos abandona. Él nos busca cuando estamos perdidos, nos sostiene en tiempos de debilidad y nos protege del peligro. Él conoce cada miedo, cada lágrima y cada dolor que llevamos en silencio. Al declarar, como David, el Señor es mi pastor, reconocemos que no tenemos que afrontar la vida solos. Dios tiene el control, cuidando cada detalle. Y si Él es nuestro pastor, entonces podemos confiar en que nunca nos faltará lo que realmente necesitamos. Hay una diferencia entre querer y necesitar, y este versículo nos enseña a confiar en Dios como nuestra verdadera fuente de provisión. Al afirmar esta verdad, reconocemos que, independientemente de las circunstancias, Él siempre proveerá lo esencial. David es un ejemplo de esto. Antes de convertirse en rey, vivió huyendo, durmiendo en cuevas y sin recursos, pero nunca fue abandonado. Dios siempre le proveía de lo que necesitaba, incluso a través de un sacerdote que le daba el pan sagrado, 1 Samuel 21. Esto nos enseña que cuando caminamos con Dios, Él cuida cada detalle. Dios nos sostiene de maneras que ni siquiera podemos imaginar, pero su provisión va más allá de lo material. David habló de cuidado completo, físico, emocional y espiritual.
Muchas veces pensamos que nos falta dinero u oportunidades, pero lo que realmente necesitamos es paz, dirección y seguridad en Dios. Muchos lo tienen todo y aún así se sienten vacíos, porque solo el pastor puede satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Él ya ha preparado lo que necesitamos para cada etapa de la vida. Si hoy te preocupas por el futuro, recuerda, Dios proveerá a su debido tiempo. Confiar en esto nos permite descansar, y es precisamente de este descanso del que habla David en el siguiente versículo. Imagínese una oveja recostada en un pasto verde, sin miedo ni preocupaciones, en completa paz. Esta es la escena que David describe. Pero una oveja solo descansa cuando está segura, satisfecha y protegida. Si tienes hambre o miedo, no puedes relajarte. Esta declaración es poderosa porque muestra que Dios nos conduce a un lugar de descanso y seguridad que solo se puede encontrar en Él. David no escribió esto desde un palacio cómodo, conoció batallas, persecuciones e incertidumbre. Sin embargo, en medio del caos, experimentó la paz que proviene de confiar plenamente en el Señor. Este versículo no promete una vida sin dificultades, pero nos asegura que Dios puede darnos paz incluso en medio de las tormentas. La ansiedad nos roba el descanso, llena nuestra mente de preocupaciones y nos hace llevar cargas que no fuimos hechos para soportar. Pero Jesús nos invita, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11,28. David no dijo, yo me acuesto, sino, Él me hace reposar, mostrando que muchas veces nos resistimos al descanso que Dios quiere darnos. Él nos conduce a pastos verdes, a un lugar de paz y renovación, y nos guía junto a aguas tranquilas, porque sabe que necesitamos ser sostenidos y fortalecidos. Como oveja que no bebe de aguas turbulentas, Dios nos lleva exactamente al lugar donde podemos ser refrescados. Cuando David menciona que Dios lo conduce junto a aguas de reposo, se refiere a la renovación espiritual y al sustento que viene del Señor. El ritmo acelerado de la vida y los desafíos constantes nos desgastan y a menudo buscamos las fuentes equivocadas para llenar ese vacío, cosas que nunca pueden satisfacer el alma. Pero Dios, como un pastor cuidadoso, nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, al verdadero descanso. David enfatiza que Dios guía con gentileza, es decir, no nos obliga, sino que nos conduce con paciencia y amor. Aun cuando estemos inquietos o hayamos tomado el camino equivocado, Él nos llama de nuevo con su gracia. Estas aguas tranquilas representan más que descanso, simbolizan una relación profunda y continua con Dios. Jesús dijo, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Él es la fuente que satisface el alma, fortalece el corazón y renueva a quienes ya no tienen fuerzas. Cuando nos dejamos guiar por Dios, encontramos un lugar donde el miedo desaparece y su paz nos rodea. Cuando le permitimos que nos guíe, sucede algo extraordinario. Nuestra alma se restaura y se fortalece para seguir adelante. Todos nos enfrentamos a momentos de agotamiento, cuando el peso de la vida parece insoportable. David experimentó esto, pero descubrió algo poderoso. Dios refresca el alma de quienes confían en Él. En hebreo, refrescar significa restaurar, renovar y devolver a su estado original. Dios no solo ofrece un alivio temporal, sino que sana las heridas más profundas del alma. Si alguna vez sientes que has perdido tu alegría, tu motivación o incluso tu fe, recuerda, Él restaura lo que estaba roto. Dios no ignora tu dolor, Él te encuentra donde estás y te eleva con amor. David conocía bien el dolor de un alma rota, enfrentó traición, persecución y desesperación. En los Salmos clamó, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salmo 42, 5. Incluso las personas más fuertes enfrentan momentos difíciles, pero Dios no nos deja en ese estado. Renueva, fortalece y nos da fuerza para seguir adelante. No tenemos que cargar con nuestro dolor solos. David sabía que no podía confiar únicamente en su propia capacidad para seguir el camino correcto. Como ovejas, somos propensos a desviarnos, a tomar atajos peligrosos y a seguir nuestros propios deseos, que no siempre nos llevan a donde deberíamos estar. Cuando Dios es nuestro pastor, no solo nos sostiene, sino que también nos guía por el camino correcto. Los caminos de la justicia van más allá de las buenas elecciones, representan la guía segura de Dios. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas,
Ignoramos sus advertencias y sufrimos las consecuencias. Pero su gracia es inmensa. Incluso cuando nos desviamos, Él nos rescata y nos devuelve al camino correcto. Sin embargo, incluso siguiendo la dirección de Dios, enfrentamos tiempos difíciles. El valle de sombra de muerte no se refiere solo a la muerte literal, sino a cualquier fase de incertidumbre, miedo y sufrimiento. En estos tiempos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. David no estaba hablando de teoría, él conocía de primera mano el valle de sombra de muerte. Huyendo de Saúl, tuvo que esconderse y enfrentar desafíos que fortalecieron su fe. Dios permite ciertas batallas para nuestro crecimiento, pero nunca nos deja solos. La diferencia entre quienes confían en Dios y quienes no está en la forma como afrontan estos momentos. Aquellos que no conocen al Señor afrontan el valle con temor y desesperación, pero aquellos que le reconocen como pastor caminan sin temor, sabiendo que es tiempo de aprendizaje y fortalecimiento. Después del valle, David menciona una mesa preparada, símbolo de victoria y provisión. Él describe estar rodeado de enemigos, y sin embargo, ver a Dios preparando algo especial para él. Esto nos enseña que las dificultades de hoy pueden ser el camino hacia logros futuros. Esta mesa no solo representa el triunfo, pero paz en medio de las luchas y seguridad aún en tiempos de incertidumbre. ¿Cuántas veces nos sentimos rodeados de dificultades que parecen insuperables? Sin embargo, Dios nunca falla. Sus planes pueden retrasarse, pero son perfectos y Él siempre completa lo que comienza. La mesa que Él prepara no es solo material, sino también espiritual. Mientras el mundo busca satisfacción en las cosas pasajeras, Dios nos invita a la verdadera comunión, alimentándonos con su paz, gracia y alegría que no dependen de las circunstancias. Además, los pastores ungían las cabezas de las ovejas con aceite para protegerlas de los insectos que podían causarles graves daños. Esto nos enseña algo profundo. La unción de Dios nos protege de los ataques invisibles, de los pensamientos destructivos y de las influencias que intentan alejarnos del propósito de Dios. La mente es un campo de batalla y a menudo nos bombardean con pensamientos de miedo, culpa, inseguridad y duda. El enemigo sabe que si puede controlar nuestra mente, puede debilitarnos. Pero Dios siempre nos da más de lo que necesitamos, nos bendice con abundancia. Esto se manifiesta de muchas maneras. Una paz inexplicable en medio de las dificultades, una fuerza que surge cuando pensamos que ya no podemos más y una alegría que permanece independientemente de las circunstancias. Jesús dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Dios no quiere que simplemente sobrevivamos, sino que vivamos plenamente. A menudo miramos el futuro con miedo, preguntándonos si Él seguirá cuidando de nosotros. Pero David nos recuerda que el cuidado de Dios no es temporal ni condicional, es eterno. Su bondad nos concede bendiciones que no merecemos, mientras que su misericordia nos libra de las consecuencias que de otro modo podríamos sufrir. Incluso en los días difíciles, cuando fallamos o nos sentimos indignos, Dios permanece a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos con su amor inquebrantable. David conocía esta verdad porque la vivía. Cometió errores, tomó malas decisiones y enfrentó duras consecuencias, pero nunca dejó de experimentar la bondad y la misericordia de Dios. Quizás te preguntes si esta atención sigue siendo válida hoy en día, y la respuesta es sí. Todo lo que experimentamos, ya sea en momentos de alegría o de dificultad, es fugaz, pero algo permanece para siempre, la comunión con Dios. Cuando David dijo, «En la casa de Jehová moraré por siempre», no se refería solamente a estar físicamente en el templo, sino a una relación continua con Dios, tanto ahora como en la eternidad. El mayor privilegio no es solo existir, sino vivir en su presencia. Jesús reafirmó esta promesa en Juan 14:3, «Para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta morada con Dios no comienza solo después de la muerte, sino aquí y ahora. Cuando elegimos confiar, obedecer y buscar su presencia en oración y en su palabra, experimentamos un vistazo de la eternidad incluso en esta vida. El mayor regalo que podemos tener no son las riquezas ni los logros, sino la presencia misma de Dios con nosotros. El Salmo 23 va más allá de un simple texto bíblico, es una poderosa declaración de fe y una invitación a confiar plenamente en Dios. Cada versículo nos enseña que sin importar las circunstancias, Él está en control, guiándonos, protegiéndonos y proveyendo para nuestras necesidades.
Este salmo nos recuerda que no hay por qué temer al futuro, porque Dios ya ha preparado cada detalle de nuestro camino. Puede que estés enfrentando desafíos, pero Dios puede transformar tu realidad, abrir puertas inesperadas y realizar milagros. Él no es un pastor cualquiera, es el buen pastor, aquel que dio su vida por ti. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite esta palabra. Deja tu comentario y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe.